Jeon es un hombre que en sus años de adolescencia recibió la terrible noticia de que era un Omega. A causa de esto, todos a quienes creía sus amigos le dieron la espalda. Empezó a sufrir maltratos por parte de sus compañeros y quienes no participaban en estos actos solo se limitaban a observar cómo hacían su vida miserable. Pero en medio de tanta desdicha, Ji-won, quien era un alfa, le brindó su más sincera ayuda. Él siempre estaba ahí para consolarlo en sus peores momentos. Ji-won siempre le brindaba su ayuda sin esperar nada a cambio, un verdadero amigo en quien podía confiar. Pasaron los años y por diversas situaciones, mayormente porque era Omega y por eso nadie le daba trabajo, Jeon no podía sostenerse económicamente, pero Ji-won, su gran amigo, le ayudaba generosamente cubriendo sus necesidades y dejándole vivir junto a él. Qué afortunado era Jeon al tener a un amigo así a su lado, ¿verdad? En una mañana de tantas, Jeon despertaba luego de revivir esa terrible pesadilla de sus años de estudio cuando sufría todos esos maltratos. Pero, como siempre, al final de todo lo malo, Ji-won era el único que aún permanecía a su lado. Cuando estuvo más calmado, se puso a revisar sus correos y las solicitudes de trabajo que enviaba, pero como ya era común para él, siempre lo rechazaban por ser Omega. Aunque era frustrante, ya no le sorprendía. También entre estos correos estaba el de esta chica, Yerim, quien fue su ex compañera, y que, al igual que todos, cuando él estaba siendo golpeado, esta solo se limitaba a mirarlo con lástima. Ante tales recuerdos de ella, no quería saber nada de esta chica ni de nadie de sus ex compañeros. Por la noche, Ji-won llegaba luego de trabajar y como también era habitual, solía tirarle los perros con claras insinuaciones y coqueteos. Pero Jeon en todos esos años se negaba a verlo como algo más que a un amigo, aunque en realidad también tenía sentimientos por él. Sus rutinas eran casi las mismas, cenaban juntos, compartían un poco de su día y de sus planes, solo que en esta ocasión Jeon le contaba que al fin había conseguido un trabajo a tiempo parcial, y por esto empiezan como una pequeña discusión, porque Jeon ya no quería seguir dependiendo totalmente de Ji-won, pero al contrario trataba de convencerlo de que no necesitaba trabajar ni preocuparse por nada, pues él podría mantenerlo de por vida si así lo quería. Ji-won hablaba en serio, pero Jeon solo tomó su propuesta como una broma más por parte de su amigo. Pero esa noche en especial, Jeon se pasó de tragos, tanto que no tardó en caer inconsciente. Ji-won, que ya sabía bien que Jeon era malo soportando el alcohol, no tuvo problema en prácticamente tocarle el violín. Sí, así como escuchan. Este infeliz se aprovechaba de Jeon mientras estaba inconsciente para hacerle casi de todo, porque sí, desde hace años Ji-won ha estado enamorado, obsesionado enfermizamente con Jeon. Al día siguiente, el Omega ni enterado de lo que Ji-won le había hecho, y tal parece no era la primera vez, y también nunca se olvida de tomar sus medicinas. El asunto es que se despide porque ese día empezaría su nuevo trabajo, cosa que al alfa no parece gustarle para nada. En fin, que al llegar al nuevo trabajo se presenta todo bien, y algo común que suelen decirle es que no parece un Omega debido a su cuerpo y tamaño, cosa que Jeon ya está acostumbrado a escuchar, que debido a su físico no se veía como un Omega. Otra cosa que pasa es que este chico se da cuenta que él tiene una marca de beso en el cuello. Por eso también le pregunta si tiene novio. Después de todo, trabajará como mesero y la marca es bastante visible. Aunque esto es muy raro para Jeon, igual no le pone mayor atención. En ningún momento sospecha de Ji-won. Ese primer día de trabajo se da cuenta que es un bar dirigido mayormente para betas, por lo cual no tiene que preocuparse por las feromonas o tener que lidiar con alfas. Y por lo mismo, su día había transcurrido bastante normal, comparado a sus otros trabajos donde sus jefes siempre querían propasarse con él al enterarse que era Omega. Este trabajo era bastante tranquilo. Al llegar a casa, el bello y amable Ji-won ya lo estaba esperando con la cena lista. El alfa era tan atento que Jeon no podía pensar en rechazarlo. Ahí se ponen a platicar de todo un poco, pero entre la conversación, Ji-won le pregunta si sigue tomando sus medicinas que él mismo Ji-won le provee supuestamente para ayudarlo a regular sus feromonas y su condición de Omega. Jeon le responde que obviamente nunca se olvidaría de tomarlas. Y si vieron este otro resumen, ya sabrán por dónde va la cosa. Entre la conversación, Jeon también le comenta así casualmente
que una ex compañera de la secundaria ha estado queriendo contactarlo desde hace tiempo, pero que él siempre ignora sus mensajes. Cuando Hee-won escucha esto, se queda como algo asustado y le dice que todos en esa secundaria fueron malos con él, por eso ni debía pensar siquiera en contestarles. Pero cambiando de tema, Jeon también le cuenta lo feliz que está en su nuevo trabajo, pues a diferencia de los anteriores que ha tenido, en este solo asistían betas, por lo cual nadie lo molestaba o acosaba por ser omega. Al recordar que siempre era molestado por esto mismo, Hee-won le propone que sean parejas, pues los omegas que tienen alfas a su lado viven más tranquilos. Pero Jeon nunca lo toma en serio, además que le dice que él también tiene que hacer una vida y conocer a otras personas. Jeon hasta cierto punto se sentía culpable, ya que por vivir juntos, Hee-won nunca había tenido una pareja. Y lo peor es que le dice que cuando empiece a ganar dinero piensa mudarse y dejarlo tranquilo, pero no debió decir esto, porque luego de que Jeon quedara inconsciente otra vez al pasarse de tragos, Hee-won le vuelve a tocar el violín. Y lo más perturbador es lo que le dice: no me molesta pensar que te vas de mi lado, después de todo no hay nadie que te ame más que yo, y así será para siempre. Mañana también te salvaré. Y justamente al día siguiente, en su trabajo, un grupo de hombres estaba molestando a uno de sus compañeros. Ante tales abusiveces, Jeon no tuvo problema en intervenir y echarlos del lugar. Obviamente, estos tipos se fueron echándole maldiciones a él y al restaurante porque tenían un mal servicio. Pero estos hombres no habían llegado a montar una escena solo porque sí, tenían un objetivo en específico y ese era Jeon. Cuando llegó la hora de salida, Jeon tomaba el mismo camino de siempre para regresar a casa. Y da la casualidad de que este mismo grupo de hombres estaba por ahí. Obviamente Jeon sabía que estos querían tomar venganza, y lo más triste es que aunque luchó y quiso defenderse, estos eran más, y no solo eso, Jeon se dio cuenta que también eran alfas. Por eso no les costó capturarlo y, me duele decirlo, pero sí, le tocan el violín. En su mente, el pobre solo podía pensar en lo mucho que le frustraba el no entender por qué siempre terminaba siendo atacado de la peor manera solo por el hecho de ser omega. Pero quien casualmente aparece ante ellos para salvar a Jeon es Hee-won. Al verlo, Jeon sabe que está a salvo y se termina desmayando. Con estos tipos no se sabe qué pasó, solo vemos que luego de unas horas Jeon despertaba nuevamente en casa y siendo cuidado por Hee-won. Al ver a quien siempre ha sido su salvador, no duda en lanzarse a sus labios y pedirle que, si aún sigue en pie la propuesta de ser pareja, quería finalmente unirse a él. Para Hee-won, esta era la mejor noticia que le pudo dar, y aunque Jeon se sentía culpable porque en su mente creía que estaba utilizando a Jeon para sus propios beneficios, supo que no tenía de otra que aferrarse a él si quería sobrevivir. Y así, finalmente, se entregó a él. Tan solo al día siguiente, Jeon ya no se presentó a trabajar por lo mismo del incidente de la noche anterior, y también se da cuenta que Hee-won le había dejado una nota diciéndole que no necesitaba preocuparse por nada, pues él ya se había encargado de todo y de enviar un reemplazo en su nombre. Jeon estaba bastante agradecido con su ahora novio, pero también se sentía inútil porque ni eso pudo arreglar por su cuenta. Siempre estaba dependiendo de Hee-won, pero algo más que ocurre es que esta chica, Yerim, le seguía enviando mensajes bastante insistentes pidiendo que se vieran, pues tenía que contarle algo muy importante acerca de Hee-won. Ante tanta insistencia, Jeon sintió curiosidad y decidió aceptar una reunión con ella. Jeon quería saber por qué es que insistió tanto en querer reunirse luego de tantos años. Y para no hacerles tan largo el cuento, la chica desde siempre lo quiso contactar porque desde hace tiempo quería contarle la verdad acerca de Hee-won. Le cuenta que fue él el causante de que sus compañeros de preparatoria lo lastimaran bajo la excusa de ser omega. Él fue el que alejó a todos y lo aisló. En el principio, ella creía que Hee-won lo odiaba por todas las cosas tan terribles que le mandaba a hacer, pero era aterrador ver cómo, a pesar de ser el causante de toda su desdicha, también se aferraba a él, consolándolo y pretendiendo ser su único amigo. Y si no me captaron del todo, pasa que Hee-won obligaba a los demás compañeros de Jeon a que le hicieran bullying, y en sus peores momentos él se presentaba como su único salvador, el único que siempre estaría ahí para él.
Al final de esta explicación, Jeom estaba que no podía creer ni procesar todo lo que acababa de oír. Yerim le dice que no tiene razón para mentirle. Después de todo, bastaba con que hiciera un recuento de los sucesos. Hee-won iba en primero de secundaria cuando él ya estaba en tercero. ¿Por qué razón siempre querría estar junto a él? Y segundo, porque es que siempre aparecía en los momentos más precisos. Al pensarlo mejor, Jeom cae en cuenta que la noche en la que fue atacado por esos tipos saliendo de su trabajo, Hee-won también supo dónde y cómo encontrarlo. Y lo último que Yerim le cuenta, y lo peor, es que a pesar de todos los años que habían pasado, quiso contactarlo para contarle lo más importante. Y es que se enteró que Hee-won había manipulado los resultados de su segundo género. En realidad, Jeom siempre fue alfa, pero Hee-won manipuló todo para hacerle creer que era omega. ¿Y recuerdan esa medicina extraña que Hee-won siempre le insistía que debía tomar? Pues sí, era para hacer que su cuerpo actuara como el de un omega. Al mismo tiempo, Hee-won, que mantenía vigilado todo el tiempo a Jeom, ya se había enterado que finalmente se reunió con esa mujer, así que era muy probable que ya supiera toda la verdad. De vuelta con Jeom, cuando terminó de escuchar la verdad de Yerim, no quiso saber nada más de ella ni de nadie. No sabía cómo reaccionar ante tanta información, pero si era sincero consigo mismo, en el fondo siempre tuvo sospechas de Hee-won, solo que se obligó a no desconfiar de él, pues era el único de quien podía aferrarse. Esa misma noche, cuando llegó a casa, Hee-won ya estaba esperándolo y sin que Jeom le mencionara nada, este empezó a negar todo lo que esa mujer Yerim le había dicho, cosa que solo enfureció más a Jeom, pues tal actitud solo le confirmaba lo que ya sabía. Jeom estaba tan enojado que solo quiso desahogarse con el alfa, y el que no se defendiera le confirmaba aún más que todo era cierto. Ahora solo quería saber por qué le arruinó la vida de esa manera, qué quería de él al hacerlo tan miserable. Cuando Hee-won notó que Jeom se estaba quedando sin fuerzas, deja su actitud sumisa y vuelve a ser el mismo loco de siempre. Tomando ventaja, ataca a Jeom, pues sabe que aunque lo niegue, este ya no le creería. Así que de igual modo sigue adelante. Este loco nada más le dice que la razón por la que ha sido tan amable con él en todo ese tiempo es porque lo ama. Y ahora que sabe que sus sentimientos también son correspondidos, porque la noche anterior Jeom le había dicho que aceptaba ser su pareja, le demostrará aún más cuán grande es su amor por él. Y pues lastimosamente pasa lo único que puede pasar en una situación como esta. Le toca el violín, tanto que el pobre Jeom termina desmayado. Y para cuando vuelve a recuperar la conciencia, aterrado se da cuenta que Hee-won lo había llevado a una casa diferente. Ante sus dudas, Hee-won le cuenta que esa es su nueva casa de recién casados, donde tendrían su luna de miel y donde vivirían solo ellos dos juntos para siempre. Luego de eso, por desgracia, Jeom no tuvo manera de escapar. Además, había perdido la noción del tiempo desde que llegaron a ese lugar, y lo peor es que ni siquiera tenía fuerzas en su cuerpo para poder resistirse, pues Hee-won le tocaba el violín en repetidas ocasiones hasta que lo dejaba desmayado. Además, para ese punto, Jeom ya había decidido rendirse por completo. Después de todo, su vida ya estaba arruinada, no le quedaba nada más que obedecer a Hee-won. Pero aún así, cuando este estuvo frente a él, no pudo evitar reprocharle su manera de tratarlo. Ya le había dicho que lo amaba y que aceptaba quedarse con él, ¿por qué insistía en tenerlo encerrado en ese lugar? Pero Hee-won no escuchaba razones. Le recuerda que no tiene sentido que quiera salir a otros lugares. Después de todo, ¿no le demuestra su amor brindándole todas las comodidades que necesita? ¿Qué más amor puede desear? Al escuchar estas palabras, Jeom no puede más y le reclama porque él nunca quiso ese tipo de supuesto amor. Le daba tanto miedo el hecho de que quisiera controlar cada aspecto de su vida. Ante esta postura de rechazo por parte de Jeom, Hee-won cambia su actitud amable y le recuerda que sus palabras lastiman su corazón, pues nunca antes le había hablado de ese modo. Lo único que quiere es que se rinda. Si lo hace, los dos podrían vivir plenamente felices juntos. Y como siempre, termina tocándole el violín otra vez al pobre Jeom. Al terminar tal acto y ver sus lágrimas, felizmente le dice que verlo llorar de ese modo le recuerda a cuando por primera vez se aferró a él. Y aquí es momento de irnos al pasado para ver y entender por qué Hee-won se obsesionó de tal manera con Jeom. Aunque en realidad creo que esta explicación no tiene tanto sentido, simplemente que Hee-won es un loco.
pero bueno. Todo empezó en sus años de estudiante de preparatoria. Desde siempre, Hee-won creyó en esas historias donde existen los destinados y el amor a primera vista, y en parejas para toda la vida. Hee-won es alguien que describe la vida como si fuera una obra de teatro. Por eso, cuando vio a Jeon por primera vez, sintió que él era su destino y su querido protagonista. Con el tiempo se fueron conociendo más, y aunque eran de grados distintos, pues Jeon estaba en tercer año cuando Hee-won apenas iba en primero, el alfa siempre encontraba la manera de forzar sus encuentros para que parecieran casuales y de hallar la forma de pasar el mayor tiempo posible con Jeon. El tiempo pasó y solo faltaba medio año para que Jeon se graduara y probablemente nunca más lo volviera a ver. Hee-won sabía que para Jeon él era solo una persona pasajera en su vida, alguien sin relevancia. Y tal sentimiento le hacía sentir derrotado. Se dio cuenta que Jeon nunca lo necesitó realmente. Tenía una vida normal y amigos con los que se llevaba bien, y en ese escenario, Hee-won estaba consciente que solo era uno más del montón, y él quería convertirse en el único en la vida de Jeon. Hasta que un día se dio cuenta que Jeon se había peleado con unos compañeros y los demás empezaron a hablar cosas extrañas de él. Hee-won aprovechó esto y esparció rumores acerca de Jeon, esto con el objetivo de que nadie quisiera volver a ser su amigo. Pero un día, el profesor de salud lo llamó para darle los resultados de las pruebas de su subgénero de Jeon. Le estaba dando ese documento tan importante a él porque sabía que Jeon estaba pasando por malos momentos y que él era el amigo más cercano de Jeon. Así que por esto le confiaba ese documento a él. No tiene mucho sentido, pero bueno. Cuando Hee-won vio los resultados de la prueba, mostraron que Jeon era alfa. De inmediato se deshizo de ese documento. Hee-won tenía un nuevo plan. Contactándose con su madre, le contó la situación. Le dijo que había encontrado a alguien que le gustaba y que por eso necesitaba su ayuda para cambiar los resultados de la prueba de Jeon para que pareciera que era un omega en lugar de un alfa. Y nos damos cuenta de algo más, y es que Hee-won salió tan loco porque su madre es igual, ya que entre la conversación ella le dice: así es el amor, debe ser así, tomarlo con fuerza y encerrarlo en una jaula. Así lo hice yo y logré hacer feliz al inocente de tu padre. Afortunadamente tú te pareces a mí. Hee-won le dice que ya muchas veces ha escuchado su historia, así que por eso la admiraba mucho. Al final, esta señora le entrega un sobre con medicinas para ese chico alfa, medicinas que harán que su cuerpo reaccione como el de un omega. Hee-won le pregunta si tiene efectos secundarios graves. Esta le cuenta que lo único que provoca es que cuando la persona ingiere vino, esta pierde fuerza y no se podrá despertar. Ahora ya sabemos por qué es que siempre que Jeon tomaba con Hee-won, este terminaba inconsciente. Y bueno, ante tal efecto, Jeon sentía que más bien era beneficioso. Luego de unos días, cuando los resultados falsos estuvieron listos, Hee-won le entregó el documento a Jeon. Este pensaba que seguro sería beta, pero cuando vio que en ese papel decía que era omega, sintió que su mundo se derrumbaba. Sabía que como omega le sería muy difícil sobrevivir. ¿Qué se supone que haría con su vida? Al verlo tan vulnerable en ese estado, Hee-won le dice: tranquilo, todo estará bien porque yo siempre estaré a tu lado. Finalmente, Hee-won había logrado que Jeon fuera dependiente de él y solo de él. De vuelta al presente, Hee-won, bastante demacrado, despertaba recordando este pasado. Sentía que había fracasado, pues por un momento sintió que al fin había logrado que ambos fueran los únicos protagonistas en la vida del otro, que ambos compartieran una misma eternidad juntos. Pero el que Jeon descubriera la verdad le hizo sentir que nada había valido la pena, que todos sus esfuerzos fueron totalmente inútiles. Por momentos se preguntaba si lo mejor era deshacerse de los juguetes rotos, claramente refiriéndose a Jeon. Es triste, pero para él, Jeon era solo eso, un juguete. Aunque pensar en dejar ir a Jeon era algo imposible, pues prefería desvivirlo antes de dejar que se vaya de su lado. Además, este loco también estaba en un conflicto, pues en realidad nunca sintió amor por Jeon, solo quería hacerlo dependiente de él, sentir que era alguien indispensable en la vida de Jeon. Saber que sin él Jeon no era nadie, era lo que impulsaba su obsesión. Por eso se sorprende cuando se da cuenta que en el fondo se había encariñado de su juguete, se había encariñado de Jeon. Y a la mañana siguiente, cuando este despierta, se da cuenta que el alfa no estaba por ninguna parte. Esa era su oportunidad perfecta para escapar. Pero cuando quiso ponerse de pie, aterrado, se dio cuenta que Hee-won lo había convertido en la lisiada.
Sí, no puedo decirlo explícitamente porque YouTube anda bien sensible. La cosa es que Hee-won le dice que tiene asuntos que atender, por lo que habrán ocasiones como esa en las que tendrá que dejarlo solo. Por eso le había hecho eso a sus piernas, pues aunque lograra escapar con la ayuda de alguien más, su vida sería completamente miserable al no poder usar sus piernas. Con esto se había asegurado de que ambos vivieran juntos de manera amorosa, así que no necesitaba pensar en nada ni nadie más, pues él lo amaba con todo su corazón. Pobrecito Jeon, pongan un corazón negro en los comentarios, pero bueno, aún hay unos extras que son justamente especiales de Navidad. Esto ocurre unos años antes de que Jeon se diera cuenta de la tremenda basura que era Hee-won, aunque en realidad son recuerdos de Jeon cuando era feliz junto a Hee-won. Ese día era Navidad. Jeon se encontraba lavando los platos mientras Hee-won llegaba a despedirse de él, pues tendría que ir a visitar a sus padres, además que antes de irse, se asegura de darle su medicina. En esos días, realmente ambos tenían una relación muy linda. Incluso en ocasiones, Hee-won no tenía problemas en mencionar que así parecían recién casados. Y no sé ustedes, llámenme loca, pero yo hubiera preferido que Jeon nunca se diera cuenta de lo que Hee-won le hizo. Algo así como lo que pasó en esta historia. Yoo-il nunca se dio cuenta de lo que ese alfa le hizo y así siguió viviendo feliz, o sea, engañado pero feliz. Prefiero eso a que luego sufran y terminen como terminó Jeon. Porque si se dan cuenta, Hee-won cambió con él desde que este se dio cuenta de la verdad. Pero bueno, ya ni modo. En esa ocasión, Jeon se encontraba pensando en que desde la muerte de sus padres hace 3 años, o sea, cuando tenía 21 creo, Hee-won se convirtió en su único apoyo y consuelo. Él había hecho tanto para ayudarlo que de alguna manera también quería hacerlo sentir querido en esa fecha tan importante. Mientras tanto, con Hee-won, este estaba en la reunión con sus padres y nos damos cuenta que él salió idéntico a su papá, pero con la retorcida personalidad de su mamá, y que también este cumple sus 21 años en enero. Entre la conversación, Hee-won como que les da a entender que está saliendo con alguien. Su mamá sabía las cosas turbias que estaba haciendo su hijo, pero su papá no. Él sí estaba bastante emocionado de que su hijo tuviera a alguien en su vida. De vuelta con Jeon, mientras esperaba a Hee-won, recordaba cómo este siempre estaba ahí para él en sus peores momentos. Cuando sentía que no tenía a nadie, Hee-won siempre abría sus brazos para él. Hee-won se había convertido en su lugar seguro. Y sí, tal parece desde mucho antes Jeon había estado teniendo sentimientos hacia él, pero no quería arruinar una buena amistad por culpa de esos sentimientos. Pero no podía evitar que le gustara todo de él. De tanto esperar, Jeon se terminó quedando dormido y en sus sueños parece que era bastante frecuente que soñara que Hee-won le hacía el delicioso. Pero justo cuando estaba en la mejor parte del sueño, despierta solo para ver que Hee-won ya había llegado. En esa Navidad, ambos compartieron un momento íntimo y hermoso. Además, había sido bastante gracioso como ambos habían pensado en regalos similares, pues se regalaron bufandas el uno al otro. Lastimosamente, esa fue la última Navidad que compartieron momentos tan hermosos. En el presente, había pasado el tiempo desde que Jeon fue privado de libertad por Hee-won. Aún con todo el daño que este le había hecho, seguía aferrándose a esos últimos recuerdos felices. Pero ahora, el Hee-won ante sus ojos parecía otra persona completamente diferente. Ya no había más sonrisas ni tratos cálidos. Jeon ya no le encontraba sentido a seguir vivo. Pero como siempre no tenía más opción que aguantar hasta que Hee-won se cansara de él. Pero parece que esto nunca iba a pasar. Cada día estaba más aferrado a Jeon y así su último gesto de falso afecto fue desearle una feliz Navidad a su lado. No, la verdad sí me sentí muy triste por Jeon, pobrecito. Como les digo, hubiera preferido que no se enterara de nada, ya que estaba enamorado de Hee-won de todas maneras. Y siento que si las cosas se hubieran dado de otra manera, quizás si esta chica Yerin nunca hubiera interferido, probablemente no hubiera terminado todo tan mal como vimos. Así que, o sea, ojitos que no ven, corazoncito que no siente. Siempre habría estado ciego pero feliz, ignorando toda la verdad que solo le haría daño. Pero bueno, no siempre hay finales felices.
Pero si quieres ver una historia donde el alfa también engaña a su pareja y lo convierte en omega, pero en este caso él nunca se da cuenta y sí vive feliz, engañado pero feliz, aquí te dejo este video para que te pases el mal sentimiento que seguro te dejó esta historia. Por mi parte, esto ha sido todo. Aquí les dejo los capítulos no tan mágicos y como siempre, nos vemos en la próxima.